Uno de los mayores cambios radicales que vamos a ver con respecto a la inteligencia artificial en los próximos meses o incluso años es el poder ejecutar los modelos de lenguaje en nuestros propios dispositivos. Esto tiene muchísimas ventajas de las que hablaremos hoy, pero te puedes imaginar temas como trabajar en offline o como el no permitir que nuestros datos salgan del dispositivo. Todo esto tiene unas ventajas innumerables y a día de hoy también ciertas limitaciones debido a la potencia que necesitamos para ejecutar esos modelos de lenguaje. Con esto en mente, cada uno de los grandes actores del mercado está produciendo sus propios modelos de lenguaje que se pueden ejecutar en local. Y uno de los más sonados y de los que probablemente hayas escuchado hablar es Gemini Nano. Con motivo de la charla que voy a estar dando la semana que viene en el TechFest, quería hacer también este podcast para hacer un pequeño resumen de todo lo que he ido descubriendo en mis investigaciones, en qué momento nos encontramos, para qué se puede usar Gemini Nano hoy en día, para qué no lo podemos usar, pero podemos prever que veremos funcionalidades en el futuro y también qué podemos hacer con ello como desarrolladores. Así que si todo esto te interesa, quédate porque tengo mucho que contarte. Entonces, entremos en materia. ¿Qué es Gemini Nano? Gemini Nano es uno de los modelos de lenguaje que entran dentro de la familia de Gemini. Gemini o Gemini, como lo quieras pronunciar, es la familia de modelos de Google que actualmente se encuentra en la versión 2.0. Dentro de esta familia de modelos tenemos distintos modelos en función de las necesidades que tengamos. Existe una versión Pro, que actualmente del modelo 2.0 es la más potente. Luego hay otra que es Flash, que es mucho más rápida para tareas en tiempo real. Otra que es Flash Thinking, que aprovecha este modelo también para darnos una variante con un pensamiento previo, con una cadena de razonamiento. Y finalmente Flashlight, que sería la versión más ligera y más económica dentro de los modelos de lenguaje que nos presenta Gemini. Como ves, aquí no está la variante Nano. Todos estos modelos se ejecutan en la nube, en los servidores de Google, y por tanto no podemos descargarlos y ejecutarlos en nuestros propios dispositivos. Entre otras cosas porque la capacidad de las máquinas que tienen que ejecutar estos modelos no la tiene cualquiera en su casa. Pero aún quedan un par de modelos que se han quedado en la versión 1.0 de Gemini. El primero es el 1.0 Ultra, que sería la versión más potente de todos los modelos que tiene Google y que sería pensada para tareas muy complejas, aunque diría que hoy en día no se ofrece en ninguna parte, así que probablemente acabe desapareciendo. Y el modelo Nano. Como ves, Nano todavía está basado en la versión 1.0 de Gemini. Es probable que en algún momento salte a esa versión 2.0, pero esta versión es la que está pensada para ejecutarse en local. De hecho, Nano a día de hoy lo tenemos integrado tanto en Google Chrome, donde las aplicaciones web pueden utilizarlo para realizar inferencias en la propia máquina, y por otro lado lo tenemos también disponible para dispositivos Android, y en esto es en lo que me voy a enfocar en el episodio de hoy. Pero antes de empezar, quiero dar unas pequeñas nociones sobre modelos de lenguaje e inteligencia artificial que creo que son muy necesarias para entender la diferencia entre un modelo que se ejecuta en la nube y uno que se ejecuta en local y cuáles son las limitaciones con las que nos encontramos. Un LLM al final no es más que una red neuronal. Estos modelos de lenguaje modernos es verdad que tienen una arquitectura concreta basada en transformers en la que no vamos a entrar aquí. Tengo otro episodio muy amplio donde explico todos los conceptos relacionados con modelos de lenguaje, pero aquí me quiero centrar en dos específicamente que son importantes para entender por qué un modelo se puede ejecutar en local o no. En una red neuronal, cada neurona se comunica con otra mediante lo que se conoce como pesos. Los pesos son unos vectores, es información vectorial que almacena el conocimiento de esa red neuronal. Durante la fase de entrenamiento se van afinando los valores de esos pesos gracias a la información de entrada que se le da a la red neuronal y a partir de ahí, mediante los inputs o las entradas, los prompts que le damos a esa red neuronal y gracias a los pesos que se han ido adaptando con ese entrenamiento, podemos generar unas salidas que tengan cierto sentido lógico. ¿Y dónde están definidos el número de pesos que tiene una red neuronal? Bueno, seguro que has escuchado el concepto de parámetros en los LLMs. Hay modelos de 32 billones o miles de millones aquí en Europa de parámetros. Los hay mucho más grandes, de 500 billones, 600. Estos parámetros básicamente definen
el número de pesos o el número de interconexiones neuronales en esa red neuronal. No son solo los pesos, estos parámetros no son solo los pesos, también son los sesgos. Ya te digo que en el podcast que hablábamos de este tema entro mucho más en profundidad, pero nos podemos quedar que más o menos la mayoría de esos parámetros son pesos. Por tanto, a mayor número de parámetros, mayor número de conexiones neuronales y por tanto, mayor capacidad de aprendizaje tiene esa red neuronal. Obviamente aquí también entra en juego la arquitectura y muchos otros parámetros que por simplicidad nos vamos a saltar aquí, pero entendamos que en general a mayor número de parámetros, mayor capacidad tiene esa red neuronal y por tanto las respuestas teóricamente van a ser mejores. Pero este no es el único parámetro relevante para definir la capacidad de una red neuronal. El otro es la cuantización. La cuantización identifica la precisión de esos pesos. Es decir, un vector puede estar representado por un número mayor o menor de bits. Cuanto mayor sea el número de bits que utilizamos para cada peso, más capacidad de ajuste tenemos durante el entrenamiento y por tanto, teóricamente también los resultados serán mejores. En el mundo de modelos open source, estos que nos podemos descargar en nuestros dispositivos o en nuestro ordenador y ejecutarlos, habrás oído hablar mucho sobre este tema de la cuantización. Normalmente, para que los modelos potentes ocupen menos, se cuantizan a menores cantidades de bits por cada uno de los pesos y por tanto eso hace que ocupen menos y sea más fácil ejecutarlos. Con ello, obviamente, volvemos a perder precisión, porque si tenemos menos capacidad de ajustar esos pesos, tendremos también menos opciones durante el entrenamiento para definir los valores de esos pesos. Estos dos parámetros, por tanto, afectan mucho al tamaño final del modelo y, por tanto, a la cantidad de RAM que necesitan esos modelos para ejecutarse, porque al final el modelo tiene que estar cargado en memoria y, por tanto, cuanto mayor número de parámetros y mayor cuantización tengamos, el modelo será más grande y también ocupará más en esa memoria RAM. Te puedes imaginar que estas restricciones son muy relevantes en cualquier máquina, pero especialmente en los dispositivos móviles, donde solemos tener capacidades más pequeñas para todos estos elementos. Por eso surgen modelos como Gemini Nano, que por un lado van a ser mucho menos pesados, pero por otro lado también nos podemos imaginar que al reducir la cantidad de parámetros y tentativamente la cuantización, perderemos también eficiencia o precisión en esos resultados. Para que te hagas una idea, existen dos versiones de Gemini Nano. La Nano 1, que tiene 1.8 billions, es decir, 1.800 millones de parámetros. Y luego tenemos Nano 2, que ha sido publicado más recientemente. Luego te contaré un poco qué restricciones tenemos en cuanto a dispositivos, que tiene 3.25 billions, es decir, 3.250 millones de parámetros. Las cuantizaciones no las conocemos porque no han salido a la luz, o al menos yo no he sabido encontrarlas, pero puedo entender que estarán rondando entre los 4 y los 8 bits, por lo que suelen tener modelos de este tipo que podemos ejecutar en local fácilmente. Esta versión Nano 2 además es multimodal, lo que le permite, además de recibir texto, recibir imágenes, recibir voz, recibir audios y por tanto son capaces de actuar en un número mayor de situaciones. Luego, de hecho, te contaré algunos ejemplos. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas de ejecutar un LLM localmente? La mayoría seguramente las puedas pensar bastante rápido. Por un lado, reducción de latencia, es decir, si lo tenemos en local, empezará a contestar inmediatamente, nada más le enviemos el prompt. Reducción de costes, al tenerlo en local nuevamente, el coste es gratuito, más allá de lo que cueste a nivel de recursos el ejecutarlo en una máquina local, ya sea gasto de batería o de electricidad. Por supuesto, y muy importante, y quizás es por lo que cada vez más estamos tratando de conseguir que esto ocurra, la privacidad, el que nuestros datos no salgan fuera del dispositivo, nos da mucha mayor seguridad porque sabemos que esos datos no van a ser tratados o utilizados de formas en las que nosotros no queramos. Y también muy interesante la posibilidad de trabajar en entornos offline, especialmente en dispositivos móviles donde nos podemos encontrar fácilmente en situaciones en las que no tengamos acceso a red. El poder utilizar el modelo en local va a hacer que sea posible el poder hacerlo offline. Si el modelo se ejecuta en una máquina externa, obviamente necesitamos la red para hacer esa petición a ese servidor. Desventajas, por supuesto, también hay muchas. El consumo de RAM, el modelo tiene que estar cargado en memoria para poder ser utilizado, consumo de memoria interna,
cuando no está en la RAM, tiene que estar aún así descargado en el dispositivo para poder cargarlo en la RAM cuando sea necesario. Y por tanto, eso también nos ocupa un espacio en el propio dispositivo. Te puedes imaginar también que esto genera una latencia la primera vez que se ejecuta el modelo porque tiene que cargarse del disco a la memoria RAM. Esto también puede ser un impedimento, sobre todo en esas primeras ejecuciones. Por supuesto, el gasto de batería que todo esto supone, la ejecución y la inferencia de esos datos en local, hace que tanto la memoria RAM como el procesador se estén ejecutando y por tanto eso va a gastar más rápido la batería. Por supuesto que esto no está disponible en todos los dispositivos, al menos si hablamos de Gemini Nano, solo lo vamos a tener en los dispositivos que soporten esta tecnología y para ello requieren tener un chip concreto en el dispositivo y finalmente también mucha menos precisión en las respuestas. Un modelo local, en general, hasta que esto vaya evolucionando mucho más, en general son bastante menos precisos que los modelos que pueden estar ejecutándose en la nube, simplemente por lo que hemos hablado del número de parámetros y de la cuantización de los pesos. Por tanto, lo más normal es que estos modelos locales estén preparados para ejecutar tareas muy concretas, es decir, pueden ser muy buenos haciendo tareas concretas, pero en cuanto que los saquemos de esas tareas, es posible que no funcionen tan bien. En particular, Gemini Nano y en concreto Nano 2, luego más adelante hablaremos un poco de Nano 1, está muy centrado en comprensión de imágenes, es decir, ver una imagen y saber explicar qué se está viendo en esa imagen, conversiones de voz a texto y resumen de textos. En estas tareas son en las que más va a destacar porque ha sido especializado, porque su entrenamiento ha sido especializado en estas tareas. Y entonces, ¿qué tipo de tareas se puede hacer con Nano 2? Ya tenemos varias aplicaciones que utilizan este modelo internamente, concretamente en los dispositivos Pixel 9 en adelante. Por ejemplo, cuando hacemos un pantallazo con un píxel, a través de la comprensión de ese pantallazo, Gemini Nano puede extraer información, como pueden ser eventos, lugares y más. Y luego esto lo podemos almacenar en el calendario, lo podemos compartir, este tipo de cosas. Hay otra funcionalidad que es la de tomar notas de una llamada. Esto lo que hará es estar escuchando la llamada y proporcionarnos un resumen y una transcripción de la conversación. La aplicación de grabadora también lo que permite es convertir la voz a texto sin necesidad de salir del dispositivo. El teclado, el Google Board o Gboard, en algunas aplicaciones puede leer la conversación, los últimos X mensajes y crear una respuesta automatizada a partir de la información de los mensajes previos. En estas situaciones es en las que vemos que es tan relevante la privacidad y que la información no salga de nuestro dispositivo, porque obviamente estas conversaciones pueden ser muy privadas. Y finalmente, en el Tollback, lo que puede hacer es entender la imagen que se esté viendo en una aplicación y dar una descripción detallada al usuario. Estas son solo algunas de las funcionalidades que poco a poco iremos viendo crecer en los dispositivos Android. Una parte muy importante y de la que hablaremos después es que esta multimodalidad, es decir, el leer imágenes, audios, etc., aún no está disponible para desarrolladores. Solo para uso interno de Google y entiendo que algunos de sus partners más allegados. Bueno, ¿y cómo funciona Gemini Nano dentro del dispositivo Android? Porque te puedes estar imaginando, al final me tengo que descargar un modelo, tengo que acceder a él, cómo me comunico, cómo sé si está descargado, si mi dispositivo es compatible con esta funcionalidad. Pues todo esto se basa en el servicio AI Core, que permite realizar diferentes acciones relacionadas con los modelos locales en el dispositivo. Nos da una API para acceder a esos modelos, descargarlos si aún no los tenemos disponibles y entendemos que en el futuro irán añadiendo muchas más funcionalidades. ¿Qué beneficio tiene usar AI Core en comparación con, por ejemplo, hacer nuestras propias integraciones con otros modelos, descargárnoslos en local, utilizarlos? Es que al final, como esto está sincronizado entre todas las aplicaciones, el modelo solo necesita descargarse una vez, cargarse en memoria una vez y todas las aplicaciones en el ecosistema pueden aprovecharse de esto sin necesidad de hacer nada más. Imagínate a todas las aplicaciones en tu dispositivo descargándose sus propios modelos, cargándolos en memoria, saturarían el sistema muy rápido. Es por eso que Gemini Nano es una muy buena opción en este aspecto. Además de que podemos intuir que en el futuro Google seguirá mejorando este modelo y estará muy adaptado para las necesidades de un dispositivo Android, a diferencia del resto de modelos que pueden ser mucho más generalistas. Además, y aunque esto se menciona en varios artículos,
No he encontrado forma de hacerlo hoy en día técnicamente. Se supone que Gemini Nano soportará el uso de LoRa's. Los LoRa's son pequeños modelos que se enganchan al modelo original y que nos permiten añadirle información extra relevante. Por ejemplo, nuestro propio dispositivo incluso podría crear un LoRa basado en la información que tiene de nosotros para que el modelo esté mucho más adaptado a nuestras necesidades. O una aplicación que quiera dar información relevante que luego permita dar respuestas mucho mejores. Gemini Nano soportará esto. Gemini Nano lo soporta hoy en día, pero como ya te digo, no he encontrado una forma de hacerlo. Por supuesto, como te decía, el punto más relevante de ejecutar la IA en local es la privacidad. Y Google nos asegura que Gemini Nano está montado sobre la privacidad, con una ejecución totalmente local, sin enviar ninguna información a servidores. Los datos se quedan en el dispositivo y además se produce un aislamiento entre paquetes para que las aplicaciones no puedan conocer lo que otras aplicaciones están pidiendo y un aislamiento de solicitudes, de tal forma que AI Core no almacena ninguna información sobre cada una de las peticiones, ni de la entrada ni de la salida, solo durante el tiempo necesario para realizar la inferencia. Bueno, entonces, ¿cómo utilizamos esto como desarrolladores? Pues aquí vienen las noticias que quizá no son tan buenas. Para empezar, Gemini Nano solo se puede activar de forma experimental y no se pueden publicar aplicaciones que lo utilicen a día de hoy. Además, debido a las limitaciones de recursos de los dispositivos móviles y que actualmente a través de esta API solo se puede utilizar Nano 1, la recomendación que se hace de las utilidades hoy en día serían las siguientes. Por un lado, reformulación de textos. Tenemos un texto y queremos modificarlo para cambiarle el tono, para mejorarlo. Todo esto es un caso de uso que está en lo que está muy especializado Gemini Nano. Por otro lado, lo que hablábamos antes de respuestas inteligentes. Tenemos el contexto de una conversación, podemos generar una nueva respuesta a partir de las anteriores. Otro caso de uso muy habitual sería la corrección de errores. Podemos identificar y corregir errores ortográficos y gramaticales en un texto. Y finalmente, el resumen de contenidos. Podríamos condensar documentos extensos en resúmenes más concisos y que ayuden al usuario a ir más rápido procesando información. ¿Dónde tenemos disponibles los distintos modelos? Pues Nano 1 a día de hoy está disponible a partir de los Pixel 8, incluyendo 8, 8A, 9, 9A, las variantes Pros y obviamente los que salgan más adelante, como el 9A que he mencionado, que tentativamente lo tendremos en el próximo Google I.O. Y luego también en algunos teléfonos de otras compañías, como pueden ser las series S24 en adelante de Samsung, el Xiaomi 14T y el Mix Flip, Motorola Edge y Razr 50 Ultra, y seguramente hayan ido surgiendo algunos dispositivos similares posteriores. Es importante que el dispositivo tenga un procesador que esté preparado para trabajar con inteligencia artificial, porque de otra manera la inferencia, el uso de estos modelos sería muy lento y además consumiría mucha batería. Por otro lado, el modelo Nano 2 a día de hoy solo está disponible en el Pixel 9 y, como te comentaba, solo para ser usado por las aplicaciones de Google y probablemente por algunas empresas muy cercanas a Google. Estamos hablando de empresas como Samsung seguramente, a lo mejor Xiaomi, pero esa API no está abierta al público. Bueno, y dicho esto, ¿cómo integras Gemini Nano en tus aplicaciones? Actualmente, como te comentaba, el acceso es experimental, hay que seguir una serie de pasos para poder optar a ese acceso y que luego también se te descargue la versión beta de AI Core en tu dispositivo. Todo esto lo puede hacer cualquier persona siguiendo el paso a paso, no hay restricciones en ese aspecto. Y una vez que tenemos esto, necesitamos configurar la librería de AI Core en nuestro Gradle, tener en cuenta que esta librería, esta dependencia, solo se puede incluir en aplicaciones que tengan un SDK mínimo del 31, lo cual es otra restricción bastante importante. Y esta dependencia nos provee un objeto llamado GenerationConfig que nos permite configurar los siguientes parámetros. Por un lado, la temperatura, que controla la aleatoriedad. Valores más altos aumentan la diversidad de esos resultados. TopK, que nos indica cuántos tokens de los del ranking más alto deberían ser empleados. El contador de candidatos, que es el número máximo de respuestas que queremos que nos dé. Si, por ejemplo, tenemos un prompt y queremos ofrecer varias soluciones, le podemos pasar un número mayor que 1 aquí. El número de tokens máximo de salida en función del tipo de respuesta que queramos ofrecer
nos interesará que sea más larga o más corta. Y luego un worker executor, que será el executor service en el que se van a ejecutar las tareas en segundo plano. Y un callback executor, que será el executor en el que se invocan las respuestas. Además, se puede requerir la descarga del modelo por si todavía no estuviera descargado en local o por si hubiera alguna actualización que tiene que obtener el dispositivo, y para ello nos da dos clases, Generative Model y una opcional Download Config, que nos permite configurar la descarga. Esto la verdad que es un poco feo el tener que estar pendientes nosotros de si se descarga el modelo o no. Lo ideal sería que ya estuviera ahí, pero claro, sí que es verdad que a día de hoy, como tampoco hay muchas aplicaciones que lo estén usando, es posible que o esté desfasado y por tanto necesitamos asegurarnos de que el modelo se descarga. Y finalmente con este objeto Generative Model podemos llamar a la función Generate Content, donde le pasamos el prompt y a partir de la configuración nos da una respuesta. Esta función Generate Content es una función suspend, por tanto se tiene que llamar dentro de un contexto de corrutinas. Y con esto podríamos empezar a hacer nuestras primeras pruebas de cómo utilizar Gemini Nano en nuestros dispositivos y en nuestras aplicaciones. Como te digo, a día de hoy todo esto está muy verde. Seguro que podemos esperar novedades muy grandes en el próximo Google I.O., porque esto debería ser una prioridad ahora mismo para Google. Y cuando tengamos nuevas noticias, ten por seguro que te las contaremos por aquí. En resumen, tenemos dos modelos de Gemini Nano, el Nano 1 de 1.8 billions, que se puede usar en dispositivos desde el Pixel 8, algunos Samsung, algunos Xiaomi y algunos Motorola. Probablemente a día de hoy la lista ya haya crecido. Y el Nano 2 de 3.25 billions, que es multimodal y que a día de hoy solo está disponible en los Pixel 9 en adelante. Que las ventajas de ejecutar un modelo en local son muchas, en las que destaca la privacidad, la velocidad, el que podemos hacerlo en modo offline y no necesitar un acceso a conexión, que ya hay varias aplicaciones en los Pixel, especialmente en los Pixel 9, que lo están utilizando, como puede ser para las capturas de pantalla, extraer información relevante, en realizar notas de llamadas, en la grabadora para convertir de voz a texto, teclado para respuestas inteligentes o en el Talkback para dar más información sobre las imágenes que se ven en pantalla, y que para desarrolladores actualmente el estado es experimental, necesitamos que la API mínima sea la 31 y tenemos que añadir la dependencia a AI Core, que es el que hace de intermediario entre la aplicación y los modelos que están instalados en el dispositivo. La multimodalidad aún no está disponible para desarrolladores, independientemente de que lo ejecutemos en un Pixel 9. Y obviamente las tareas que se pueden realizar también son limitadas teniendo en cuenta el tamaño del modelo. Temas como reformulación, respuestas inteligentes, corrección, resumen. Por supuesto, los recursos son mucho más limitados que si lo comparamos con cualquier modelo en la nube. Pero por supuesto, esto es solo el principio de la inteligencia artificial en local y podemos esperar muchas novedades en el futuro. Seguro que veremos la ampliación de soporte a más dispositivos, llegar la multimodalidad a los desarrolladores y esperemos que más pronto que tarde esta funcionalidad salga de experimental y podamos empezar a integrarla en nuestras aplicaciones. Mientras tanto, nos podremos seguir planteando el incluir modelos en local con los inconvenientes que hemos mencionado previamente. O simplemente seguir utilizando los modelos en la nube, también con la restricción de que debe ser online y los problemas de privacidad que esto puede conllevar. Cuéntame en los comentarios cómo ves el futuro de la inteligencia artificial en el dispositivo, en particular la apuesta de Google con Gemini Nano y qué ideas se te ocurren para incluir en tus aplicaciones en el futuro. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.